Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Entramos en la última semana de nuestro tiempo de Pascua y como hemos estado diciendo en estos días, es muy importante que nos preparemos para la celebración de Pentecostés, porque, como decíamos, la Iglesia, cuando celebra un acontecimiento, no solamente recuerda lo que ha sucedido en el pasado, sino que por la potencia, por la fuerza del Espíritu Santo, la gracia de Dios, así como actuó en el pasado, actúa también hoy día en medio de nosotros. Por eso es importante prepararnos para la fiesta de Pentecostés, ir abriendo nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser, para que la gracia que Dios va a enviar ese día pueda encontrar acogida en nosotros y así nosotros podamos experimentar ese gozo, esa alegría que experimentaron los apóstoles cuando Jesús les envió el Espíritu Santo, y también nos sintamos o nos veamos fortalecidos justamente por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, no nos preparamos para las fiestas? ¿Cuántas veces, incluso el domingo, no nos preparamos para ir a la misa? No nos preparamos y casi se realiza en muchas personas y casi podría realizarse también en nosotros lo que decía el Papa Juan Pablo II, lo que escribió en esa encíclica que se llama Dies Domini, el Día del Señor, sobre el día domingo. Hay tantísima gente, tanta gente que ha reducido, dice el Papa, la misa a un precepto dominical, a un cumplimiento. Tengo que ir a misa, cumplo con el mandamiento de ir a misa, pero en el fondo, digamos así, no vivo la Eucaristía, no la vivo, y muchas veces no la vivo porque no me he preparado. Yo me acuerdo, y los que son mayores se acordarán también, cuando éramos niños y hasta adolescentes, como el día domingo era un día muy especial para toda la familia. Es más, hasta nos ponían, digamos, la ropita especial para el día domingo, que era un día de fiesta. Y con estos signos externos, ya desde pequeñitos, nuestros padres nos iban transmitiendo la fe, nos iban haciendo notar que el domingo era un día distinto a todos los demás. No solamente porque no se trabajaba, al contrario, es decir, no se trabajaba porque era domingo, porque era el día de fiesta que nos hacía presente la resurrección del Señor y que nos hace presente además que también nosotros resucitaremos con Él el último día, es decir, el domingo es el día que da sentido al resto de la semana, el domingo es el día que da sentido a toda la existencia cristiana, y junto con el domingo todas estas principales fiestas del año litúrgico son las que nos van ayudando a no perder de vista cuál es el sentido de nuestra vida. Pero, repito, cuántas veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y le pasa a muchísima gente, que no se preparan adecuadamente para celebrar el domingo, que no se preparan adecuadamente para celebrar la Santa Misa, que no se preparan para las fiestas y en consecuencia llega la fiesta y pasa casi desapercibida. Es decir, no experimentamos en lo profundo de nuestro ser ningún cambio, no tenemos ninguna experiencia profunda, me refiero profunda, ontológica, del acontecimiento que estamos celebrando. Muchos de ustedes conocen la historia de esta devoción a la medalla milagrosa, mejor dicho, la historia de la medalla milagrosa, la Virgen María que se aparece a Santa Catalina Labouré, una religiosa de las hijas de San Vicente de Paúl, y le dice que quiere que se promueva una devoción a la medalla milagrosa. Y la misma Virgen posa para esta religiosa y para que la religiosa dibuje cómo quiere la Virgen que sea la imagen de la medalla, ¿no? Y la Virgen posa y de las manos de la Virgen salían multitud de rayos
repito, muchos ya conocerán la historia, multitud de rayos, y cuando esta muchachita le pregunta y le dice, madre, le dice, ¿y qué significan todos esos rayos que salen de tus manos? Y la Virgen le dice, son todas las gracias que Dios a través mío quiere dar a los hombres, y que los hombres no las reciben, Ya hemos hablado de esto en otro momento, en este mes de mayo, ¿no? La Virgen María ha sido elegida por Dios como medianera de todas las gracias, no por necesidad, sino por liberalidad de Dios. Dios ha querido elegirla, así como Dios ha querido elegir a algunos hombres para ser los sacerdotes y a través de ellos transformar el pan y el vino, convertirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo ha hecho por liberalidad, lo sigue haciendo por liberalidad. También Dios ha querido enviarnos todas las gracias por mediación de María. Y María entonces se encuentra ante esta situación. Fíjense cuántas gracias que Dios nos quiere dar y que nosotros no las recibimos. Cuántas gracias que Dios nos quiere dar. Esto es uno de los aspectos centrales del mensaje que María nos deja a través de Santa Catarina Labouré. Cuántas gracias que Dios nos quiere dar y que nosotros no las recibimos porque en el fondo muchas veces vivimos en una especie de divorcio entre la fe que profesamos el domingo en la misa y el resto de la semana, es decir, la Eucaristía y con ello las fiestas litúrgicas no las apreciamos, no somos conscientes, repito, no somos conscientes de lo que significa esta palabra memorial, este sícaron del cual el Papa Francisco nos hablaba hace no mucho en una catequesis. Justamente para que no nos suceda esto, entonces, les decía, es importante que nos preparemos para Pentecostés, porque en Pentecostés Dios renovará el envío del Espíritu Santo. Así como lo envió a la iglesia naciente, también nos lo enviará a nosotros con una fuerza especial. Y del modo en que nosotros nos preparemos, de ese modo, en la medida en que nosotros nos dispongamos para acoger esa gracia, entonces en esa misma medida la gracia actuará en nosotros, tendrá un impacto en nuestra vida. Y para prepararnos para Pentecostés, había pensado que lo primero que podríamos hacer sería profundizar un poquito al menos en este acontecimiento que hemos celebrado ayer, la ascensión del Señor a los cielos. Hemos hablado ya de esto ayer en la homilía, pero ahora quería retomar algunos aspectos que nos puedan ayudar entre hoy día y mañana, dos aspectos que son centrales en este acontecimiento, en este misterio de la ascensión del Señor a los cielos. Ya ayer les decía que no todos los evangelios relatan la ascensión de Jesús. En realidad, solamente dos evangelistas. Juan, sin duda, hace referencia a esto en todos estos diálogos que hemos estado escuchando, o más que estos diálogos, este discurso o esta predicación de Jesús a los apóstoles y a los discípulos en torno a la última cena que hemos venido escuchando y que seguiremos escuchando a lo largo de estos días, cuando Jesús dice, he venido del Padre y vuelvo al Padre, ahora me ven por un poco, después no me verán, después me volverán a ver, en fin, Jesús, entonces, a través del Evangelio de Juan sí hay testimonios de que Jesús anuncia su retorno al Padre, pero Juan no relata cómo fue ese acontecimiento. Mateo tampoco lo hace exactamente. Quienes lo relatan son fundamentalmente Marcos y Lucas. Y Lucas nos lo relata en su Evangelio y en el libro Hechos de los Apóstoles, cuyo autor, como ya hemos dicho otras veces, también es el evangelista Lucas. Quisiera entonces que comencemos escuchando a los evangelistas, ¿no? Marcos, esto ya lo hemos dicho también en otro momento, Marcos, el Evangelio de Marcos fundamentalmente es la transmisión de la predicación del apóstol Pedro. Como ya les hemos contado, ya les hemos informado, digamos así, Marcos pasa una parte de su vida como con Pedro en Roma,
porque Marcos le hacía de traductor, Pedro, Pedro hablaba el hebreo, ¿no? O el arameo, si quiere. Entonces, Marcos era quien le traducía y por eso estaba siempre al lado de Pedro, y él escribe su evangelio sobre la predicación de Pedro. Es un testigo entonces, junto con Pedro, digamos así, de primera mano. ¿Qué es lo que nos dice Marcos? Marcos digamos, hace un relato breve de las apariciones de Jesucristo resucitado y culmina relatándonos la ascensión. Dice así, dice Jesús, fíjense, es brevísimo Marcos, dice Jesús resucitó en la madrugada, ¿no? Estamos en el capítulo 16, que ha empezado el capítulo 15, relata toda la crucifixión, la sepultura, etc. El capítulo 16 relata la primera aparición de Jesús a las mujeres, ¿no? Las mujeres buscan a Jesús en Nazaret, no está aquí, ha resucitado, etc. Esto lo hemos leído en torno a la Pascua. Y de ahí relata lo siguiente, fíjense, de un modo muy breve, dice así: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron, y después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea, que son estos 2 de Emaús. Pero Marcos lo hace todo muy sintético, muy sintético. Ellos, estos 2 de Emaús, volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco a estos les creyeron. Fíjense, Marcos en este párrafo hace referencia a prácticamente todas las apariciones de Jesucristo resucitado, solamente en un párrafo. Y luego viene lo que, digamos así, el acontecimiento que ahora nos interesa destacar. Por último, dice, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y estas son las señales que acompañarán a los que crean. Hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Sobre esto retornaremos en los siguientes días. Sigue Marcos. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Fíjense, en 1, 2, 3 párrafos, Marcos sintetiza desde la primera aparición de Jesucristo resucitado hasta la ascensión al cielo. Casi parecería que todo esto sucedió el mismo día, el domingo de resurrección. Parecería ser así de una primera lectura. Y si leemos a Lucas, casi parecería lo mismo. Casi parecería lo mismo. Lucas relata con un poco más de detalle las apariciones de Jesucristo resucitado, pero prácticamente las pone todas también en el domingo de resurrección, ¿no? En el domingo de resurrección. Y dice así, vamos al acontecimiento que nos interesa. En esto sigue bastante a Marcos. Marcos es la versión más antigua de los evangelios que han llegado hasta nuestros días. Es la versión más antigua. De hecho, cuando Lucas escribe su evangelio, Marcos ya había escrito el suyo. Entonces, fíjense, Jesús dice así, lo mismo, relata las primeras apariciones, con un poquito más de detalle, porque ahí sí relata el mensaje del ángel en el sepulcro, relata las apariciones a los 2 de Emaús, etcétera, etcétera, los apóstoles que no creen a las mujeres, todas estas cosas que nosotros ya conocemos, pero quiero ir a lo que nos acontece hoy día. Dice así, estaban hablando de estas cosas cuando han vuelto los de Emaús, están las mujeres, se ha aparecido a Pedro y están ellos hablando en el cenáculo y
se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, ellos creían ver un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué se turban y por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpenme y verán que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, etc. Como ellos no acabasen de creer la causa de la alegría, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Y después de comer, les dijo: estas son aquellas palabras mías que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Y le siguió diciendo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y resucitará de entre los muertos al tercer día, y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y ahora añade lo siguiente: miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Es el Espíritu Santo, ¿no?, que Juan nos lo ha explicado con más detalle. Y por su parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y ahí dice ya, fíjense, Lucas ya explica un poco más. Dice: de ahí los sacó hasta cerca de Betania, alzando sus manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, postrarse, que hemos dicho muchas veces que es la posición solamente ante Dios, o sea, ya reconociendo la divinidad de Jesús, se volvieron a Jerusalén. Fíjense lo que dice Lucas: se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo al Señor. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Este Lucas termina así su evangelio y luego más adelante escribe el libro que nosotros conocemos con el nombre de Hechos de los Apóstoles, porque relata justamente los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y ya aquí Lucas nos da más, precisa más este acontecimiento de la ascensión. Estamos leyendo todo, luego vamos a volver para destacar dos o tres cositas. Dice así Lucas: el primer libro lo escribí, Teófilo. En esa época los libros se solían, muchas veces se dedicaban a alguna persona, se escribían como dirigidos a una persona. Lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. El primer libro es el Evangelio de Lucas, ¿no? Sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días. Por eso nosotros celebramos la ascensión 40 días después de la Pascua. Y mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén. ¿No es cierto? Todo esto es justamente lo que hemos escuchado en el Evangelio. Sino que guardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, etcétera, etcétera. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús anuncia entonces el envío ya próximo del Espíritu Santo, que es lo que está haciendo Jesús también con nosotros hoy día. A través de esta palabra nos está anticipando que nos enviará el Espíritu Santo. Y dice así, esto ya lo hemos escuchado, ese es el Evangelio, ahora viene el Evangelio de ayer, ¿no? Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, es el Evangelio de ayer, ¿no? Que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que
que les ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá, así tal como le han visto subir al cielo. Y entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén el espacio de un camino sabático. Esto significa que la ascensión del Señor se da dentro del día de la fiesta. Muy bien, y cuando subieron, llegaron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, todos los apóstoles, y perseveraban en la oración como un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Muy bien, ha sido una lectura tal vez un poquito larga, pero ahora verán por qué he querido leerles esto. Es muy importante, entonces, queridos hermanos, que el Señor nos concede esta gracia. Esto es tan importante. Cuando vivimos deprisa, muchas veces estas gracias las dejamos pasar, y repito, no podemos vivir bien el acontecimiento, la gracia del acontecimiento. Entonces, es muy importante esto, que nos metamos, que dejemos que la palabra nos introduzca en el acontecimiento, la fuerza de la palabra nos introduzca en el acontecimiento. Como tantas veces he dicho, la palabra de Dios no está hecha para escucharla únicamente o especialmente con nuestro intelecto, con nuestra cabeza. La palabra de Dios es un don de Dios, está hecha para ser acogida con lo profundo de nuestro ser, dejar que esta palabra nos introduzca en el misterio, en el acontecimiento, en el misterio que esta palabra nos transmite. Y entonces, en la medida en que nos vamos dejando introducir en este misterio, entonces empezamos a ver, con los ojos del corazón, empezamos a ver, no con los ojos de aquí de la carne, sino con los ojos del corazón, todo se nos empieza a aclarar. Todas las tinieblas se empiezan a disipar y empecemos a comprender. Pues bien, primera cosa entonces muy importante, que sepamos esto, que lo recordemos. Si bien Marcos y Lucas en sus evangelios nos hacen una descripción, un relato corrido de las apariciones de Jesús hasta el momento de su ascensión, de suyo, cuando van a hablar de la ascensión, empiezan con una frase que es la que luego, completada por la introducción de los Hechos de los Apóstoles, nos hace conocer que Jesús, la ascensión de Jesús, no se realiza el mismo domingo de resurrección. Porque después, si ustedes cogen los evangelios otra vez, verán que en un caso empieza diciendo después de esto, y en otro caso dice dicho esto, es decir, después de esto, después de las apariciones. Dicho esto, es decir, dicho todo lo que les había dicho, ¿cuándo? Lucas nos lo precisa, en estos 40 días en que Jesús se aparece resucitado. ¿Y por qué es importante, queridos hermanos, destacar esto en los 40 días? Porque a lo largo de los 40 días, lo que ha hecho Jesús ha sido aparecerse reiteradamente a los apóstoles. ¿Para qué? Para que a ellos no les quepa ninguna duda de su resurrección. Si hubiera sido una sola aparición, podrían haber entrado dudas. Por lo pronto Tomás se lo hubiera perdido, ¿entienden? Hubieran pensado, oye, era, no era, me parecía, empezaban las dudas. Pero Jesús se ha aparecido sistemáticamente a las santas mujeres, se ha aparecido a los apóstoles, se ha aparecido a los discípulos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque era importante, como dice Jesús, Jesús luego los enviará a través de los apóstoles, que son los testigos de la ascensión, los enviará a dar testimonio de Él a todas las naciones, a dar testimonio de Él. Y fíjense, cuando Pedro convoca al colegio de los apóstoles y a la pequeña comunidad naciente para suplir a Judas, ¿no?, para tener el apóstol número 12, Pedro dice esto, dice necesario que elijamos un sucesor porque Jesús pensó en 12, que además que hace referencia a las 12 tribus de Israel, como ya nosotros sabemos, y tenemos que elegir a uno que ha estado con Jesús desde que empezó a predicar en Galilea hasta el día de la ascensión. Hasta el día de la ascensión. Esto es importante porque el testimonio que Jesús manda a dar
a los apóstoles a que den los apóstoles no es un testimonio solamente, atentos, no es un testimonio solamente de que Jesús fue un hombre muy bueno, de que hizo muchos milagros, de que pasó por este mundo haciendo el bien. Todo eso, efectivamente, los apóstoles dan testimonio. Y que murió en la cruz, también dan testimonio de esto. Pero no basta esto, no basta esto. Es muy importante, si nosotros escuchamos las predicaciones de Pedro, que están en Hechos de los Apóstoles, todas las predicaciones de Pedro y las de Pablo, y luego leemos las cartas de San Pedro, y en fin, todo lo que viene a partir de la ascensión de Jesús al cielo, veremos que todos dicen lo mismo, es decir, no solamente que fue un buen hombre, no solamente que murió en la cruz, sino que Jesús lo ha resucitado. Y Pedro dice esto: a este que ustedes han matado, su Padre lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Nosotros, esto es fundamental. Jesús entonces a lo largo de estos 40 días les está dando muchas pruebas de su resurrección y al mismo tiempo está terminando de preparar a los apóstoles para esa misión que les encomendará antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Palabra que sigue vigente hasta nuestros días y que hay tanta gente que lamentablemente no cree. No cree. Por eso Jesús dice: yo no los condeno, mi palabra. Yo no he venido a condenar, he venido a salvar. La palabra es la que lo juzgará el último día. Si habrán creído o no habrán creído. Y esta palabra Jesús nos la ha dejado a través de su iglesia. A través de su iglesia. Algunas veces da pena, ¿no? Porque hay gente que participa en la vida de la iglesia y que va a misa los domingos, tal vez está en algún grupo parroquial, a lo mejor hasta está en el seminario preparándose para ser sacerdote, lo que sea, y que en el fondo no creen, es una cosa rara, pero en el fondo no creen en la resurrección de Cristo, no creen en la misión de la iglesia, no creen, casi limitamos a Jesús y tanta gente que quiere limitar a la iglesia, ¿a qué? En el fondo, hacer algo así como una ONG, es decir, una institución que se limite solamente a hacer el bien social, o limitar a Jesucristo a la iglesia a una misión en función mía, para que me console un poquito de mis sufrimientos, para no sé qué cosa, un modus vivendi, qué cosa tan terrible, hacer del cristianismo un modus vivendi en función mía, etc. Pues bueno, a lo que iba. Entonces, estos 40 días son muy importantes. Ahora vamos a entrar un poquito en este mismo acontecimiento. Jesús está con los apóstoles. En algún momento parecería ser que estaban en Galilea, etc. Esto ya está totalmente descartado cuando leemos el Evangelio de Lucas. Lucas, como les decía, es el Evangelio, el último de los 3 Evangelios sinópticos, y Lucas dice: yo he investigado acuciosamente. Lucas era un médico, era un hombre metódico, un hombre de ciencia, digamos así, ¿no? Era un médico. Y él investiga con mucho cuidado. Y como sabemos, una de las principales fuentes de Lucas, dice la tradición, que ha sido la Virgen María, que era testigo también de todas estas cosas. Entonces, Lucas lo pone muy claro. Jesús ha estado a la mesa con sus apóstoles, El Papa Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, que lo escribió siendo ya Papa, en 3 tomos, ¿no? Uno de ellos que habla justamente desde la entrada de Jerusalén hasta Pentecostés, el Papa Benedicto XVI destaca una cosa, que cuando el Evangelio dice, cuando Lucas dice que Jesús estaba comiendo con ellos, el Papa Benedicto XVI dice esto, dice que el original en griego dice que Jesús estaba comiendo sal con ellos, que estaba comiendo sal. Y esto de la sal, que no está en las traducciones al castellano, fíjense ustedes, esto de la sal, el Papa Benedicto dice entonces aquí hay una señal muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, y algo de esto subsistía en la época de Jesús, la sal se comía para sellar una alianza.
Jesús, que había sellado la alianza con sus apóstoles en la Eucaristía, como que la confirma. Pero dice el Papa Benedicto XVI también que la sal, y lo explica muy bien, la sal se usa también para preservar, La sal que preserva los alimentos para que no se corrompan, y por eso Jesús come sal con los apóstoles, es como una señal de que Él está confirmando su alianza con ellos, pero que esa alianza que Jesucristo ha sellado con los apóstoles en la última cena es una alianza que en la medida en que ellos, los apóstoles, se mantengan unidos a esta alianza por un lado los preservará de la corrupción. Si nos mantenemos unidos a Jesucristo, esta alianza nos preservará de la corrupción. Pero al mismo tiempo el Papa explica que la sal cura y que la sal sana. De hecho, cuando uno tiene una herida, si se echa sal, la herida ayuda a cicatrizar. Pero que sana, que cura, quemando, que cura causando cierto sufrimiento. Y ahí también entonces explica el Papa Benedicto XVI esto, ¿no? Que esta alianza con Jesucristo, que nos garantiza la incorruptibilidad, es una alianza que necesariamente está marcada por la cruz, que necesariamente está marcada, acompañada por el sufrimiento, como el mismo Jesús lo había anticipado a sus apóstoles. Más adelante volveremos una vez más sobre esto, cómo se puede vivir así, que es el tema que Dios mediante lo veremos mañana y en los días siguientes. Es posible vivir fiel a una alianza que pasa necesariamente por la cruz. Es posible, esto que dice Jesús, el que quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es posible ser fiel a Dios en esta vida, aun cuando nos expulsen de las sinagogas, aun cuando nos martiricen, como hacen con los apóstoles, que esto significa testigo. ¿Es posible esto o no es posible? Porque nuestra vida cotidiana, no es nuestro ideal, no es nuestro deseo, no es nuestra buena voluntad, en nuestra vida cotidiana. ¿Es posible vivir de esta manera? Lo veremos un poquitín más adelante. Segundo aspecto. Dice que entonces Jesús termina de cenar con ellos, come la sal, digamos así, y pasan al frente. Estaban en el cenáculo, estaban en Jerusalén, y Jesús los saca, eso lo comentamos en la homilía de ayer, ¿no? Cruzan el valle y pasan al otro lado, al Monte de los Olivos, donde Jesús justamente había pasado esa noche antes de la pasión. Pero ahí en torno al Monte de los Olivos, les explicaba ayer que se da este cruce de caminos, donde está el camino que va a Betania, y por eso lo dicen, lo explican también los evangelistas, ¿no? Lo saca cerca de Betania, en ese cruce de camino que les explicaba ayer, que es el mismo lugar por donde Jesús entró a Jerusalén el Domingo de Ramos. Es decir, esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén es que termina, digamos así, aparentemente termina con la cruz y con el fracaso del sepulcro. En realidad, esa entrada triunfal a Jerusalén hoy día se está completando con la ascensión. Ya Jesús no entra triunfalmente en Jerusalén, sino que entra triunfalmente en el cielo, con lo cual, atentos, con lo cual se sella esa victoria. Realmente la entrada de Jesús es una entrada triunfal. El fracaso de la cruz, el fracaso del sepulcro, fue un fracaso aparente. Y esto es muy importante, muy importante. Fíjense, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y hoy día el Papa Francisco insiste mucho en esto. La última palabra para los que creemos en Dios, en realidad la última palabra para todos, la última palabra nunca es el mal, nunca es el mal. La última palabra siempre es el bien, siempre es el bien. El triunfo, la victoria nunca es del pecado. Podemos pasar por momentos en nuestra vida en que nos hagan injusticias, en que nos parezca que están abusando de nosotros, lo que quieran.
en que experimentemos el fracaso porque a lo mejor eres catequista y tus chicos de confirmación se te van cada día más, o qué sé yo, o quieres tener un matrimonio cristiano y tu cónyuge no te acompaña y tú ya no... O sea, todos estos fracasos, hermanos, no son jamás la última palabra cuando uno se mantiene fiel a la alianza del Señor, a la alianza en la sal, digamos así, a esta alianza que es la Eucaristía. Nunca el mal tiene la última palabra. Entonces Jesús, fíjense, no en vano, porque el no judío, Jesús era un judío. La mentalidad oriental es muy distinta de la mentalidad occidental. Nosotros somos sumamente racionalistas y mucho más todavía desde hace 2 siglos, mucho más desde hace 2 siglos. De esto también han hablado los papas, bueno, esto es sabido. Somos excesivamente racionalistas. El Papa Francisco lo ha recordado hace muy poquito tiempo en una catequesis, en una homilía. La mentalidad oriental es muy distinta a nosotros, una mentalidad que vive mucho de símbolos, de signos. Y por eso Jesús, toda la vida, desde el pueblo de Israel, desde el antiguo, está lleno de signos que nosotros tenemos que saber, por la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, ayudados por la tradición de la Iglesia, saber interpretar, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Jesús es esto, retoma este camino para terminar, para llevar a culmen esa entrada triunfal. Pero resulta que esa entrada triunfal ya no es a Jerusalén. Esa entrada triunfal, dice, hemos escuchado, dice que estaba con ellos, les da las últimas instrucciones y de pronto empieza a ascender. Y otra vez, si vamos al original griego, ¿qué es lo que dice? Empieza a ascender y una nube lo envuelve. No es que traspasa la nube como nos podría parecer a nosotros, es que una nube lo envuelve. Y esta nube, queridos hermanos, tampoco es casual. Inmediatamente la nube nos remonta, y a los apóstoles que eran judíos los remonta, y a nosotros que somos cristianos nos remonta a una serie de acontecimientos. Donde ha estado esa nube, la nube que es la gloria de Dios, la presencia de la gloria de Dios. Estamos entrando al misterio, hermanos, que Dios nos conceda la gracia de dejarnos llevar por Él, introducirnos en este misterio con Jesús, que para los que tenemos esta mentalidad racionalista nos podría parecer una tontería, y que es profundo y fundamental, muy importante para entender lo que significa ser cristiano y quién es Jesucristo, dónde está Jesucristo, qué va a pasar con nosotros. Es tan importante. Entonces decía, inmediatamente esta nube nos transporta ¿a dónde? Lo primero, nos transporta al Éxodo. Nosotros, si ustedes conocen las Sagradas Escrituras, y seguramente las conocen bastante bien, dice que después que Dios ha sacado a estos esclavos de Egipto, ha abierto el mar para ellos, etcétera, etcétera, los lleva a este monte, un monte, igual que al Monte de los Olivos, es otro monte, pero igual los lleva un monte. También el Papa Francisco ha hablado sobre esto. Estas principales manifestaciones de Dios se han dado siempre en montes. El sermón de la montaña en un monte, y así. La cruz fue clavada en la cima de un monte. Las principales manifestaciones de Dios se han dado en montes, explicó el Papa Francisco creo que ayer. Muy bien, entonces en el monte de Sinaí Dios hace una manifestación tremenda, con truenos, una cosa impresionante, es una epifanía, ¿no? Y el pueblo se asusta, y le dice a Moisés que hable Dios solo contigo, con nosotros no podemos, es demasiado para nosotros. Entonces Moisés sube al monte, ¿no es cierto? Y dice la Escritura que la nube descendió sobre el monte, esta nube que es la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, desciende sobre el Sinaí. Y es en ese momento, digamos en esos días, porque Moisés se queda unos días ahí, que Dios le entrega a Moisés el decálogo, ¿no es cierto?, las tablas de la ley, para entendernos. Pero Dios no se desaparece, sino
que Dios bajaba, descendía a hablar con Moisés. Dice la Escritura esto, que Dios descendía a hablar con Moisés, y entonces para que Dios se pueda encontrar a solas con Moisés, digamos así, porque el pueblo no quería saber nada, pues estaban asustados, entonces se hace una tienda, es la tienda del encuentro, ¿no es cierto? Y dice que cada vez que Dios quería comunicarle algo a Moisés, quería hablar con él, la nube descendía sobre la tienda. Y Moisés iba, veía que estaba Dios, iba y dialogaba con él, ¿no? Es muy bonito esto porque la Escritura dice que Dios dialogaba con Moisés como con un amigo. Moisés es el amigo de Dios, es el amigo de Dios. Que el Señor nos conceda también nosotros poder dialogar con Él como con un amigo, les decía hace unos días también, ¿no? Así como los apóstoles también, que tenía algún miedo de preguntarle. ¿Se acuerdan que les decía el otro día que el Señor nos conceda a nosotros no tener miedo de dialogar con Él? Que es tan bueno, que es tan santo y que de suyo le gusta a Dios dialogar con el hombre, porque Dios es un ser dialogal, es dialógico, Dios. Dios no está encerrado en sí mismo, Dios es un ser dialogal, le gusta dialogar con nosotros. De suyo descendía todos los días al paraíso a dialogar con Adán, ¿no es así? Dios es así, ¿no? Pues bien, entonces esta nube, y dice el libro del Éxodo, que cada vez que Moisés salía de esta tienda, de la reunión, su rostro estaba transfigurado. Esta presencia de Dios que transfigura al hombre, Pues esa es la nube, dice el libro del Éxodo, que esa nube, que es Dios, con su gloria, cubría al pueblo de Israel durante el día, ¿no? Porque estaba en el desierto, imagínense ustedes, les daba sombra. Dios custodiaba a su pueblo. Esa misma nube la veremos en otros momentos, no hay tiempo ahora para repasar todo, la veremos también en algunos profetas, etcétera, etcétera, pero la volvemos a encontrar en los inicios del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice, el Espíritu Santo, la Shekinah, la gloria de Dios te cubrirá con su sombra, así como cubrió al pueblo de Israel y protegió al pueblo de Israel durante 40 años, Dios vuelve a descender y desciende sobre la Virgen María. Es esta misma nube, esa misma nube que habla cuando Jesús sale del Jordán, y el Espíritu Santo desciende sobre él como desciende una paloma, y esa misma nube habla. La nube es la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque el acontecimiento entonces de la ascensión no significa que Jesús subió y atravesó unas nubes para irse no sé dónde, ahí arriba, ¿me entiende? A un espacio extraterrestre y extra no sé qué cosa. Jesús no se ha ido a ningún sitio, esto es muy importante. No se ha ido a un lugar geográfico, a un lugar material. No. Sin duda, Jesús ni siquiera vive en el tiempo. El otro día un niñito, el encuentro que tuvimos el sábado tan simpático, un niñito preguntaba, ¿cuántos años tiene Jesús? Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Porque claro, dice, me han contado tantas cosas que existió hace muchos años, estará viejito, pues el pobre, ¿no? No, Jesús naturalmente no va a un lugar geográfico. Jesús no va a un lugar geográfico. Jesús es elevado por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sube y es la gloria de Dios, la nube que lo envuelve significa que Jesús está entrando, lo que él había anticipado, vuelvo donde mi Padre. Dios no vive en un lugar geográfico, no, Dios vive en sí mismo, Él es el ser. No hay tiempo, no hay espacio sin Dios. La existencia del espacio y del tiempo presupone la existencia de Dios. Pero Dios no está ligado, no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Entonces Jesús, la ascensión de Jesús, ¿qué significa? Significa que Jesús está entrando en la divinidad, está entrando a morar eternamente en la divinidad. Atentos, esto lo hemos dicho ayer, lo repito por si alguno no pudo estar o estuvo distraído.
la segunda persona del verbo había venido de ahí. O sea, la segunda persona del verbo es Dios y ha vivido en Dios porque es Dios, ¿no es cierto?, desde toda la eternidad, ¿no? La gran novedad, decíamos ayer, ¿cuál es? Que quien hoy día entra a vivir en la divinidad, es el hombre, la naturaleza humana, que el Verbo ha asumido en el seno y del seno de la Virgen María. Algo que hasta ahora no había ocurrido. Nosotros, ayer lo recordábamos, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, no los hace, Adán y Eva no viven en Dios, no, viven en el paraíso. Dios crea todo este mundo para Adán y Eva viven en el paraíso, Y fíjense ustedes que toda esta historia de salvación que estamos recordando desde que empezamos la cuaresma prácticamente y nuestra cuarentena, todo esto, ha sido consecuencia de que, fíjense, todo, la expulsión del paraíso, Abraham, el diluvio, Abraham, el pueblo de Israel, todo, los profetas, la vida de Jesús, su muerte, todo esto, ha sido ¿por qué? Ha sido porque Adán y Eva pecaron. Lo hemos recordado además el viernes, ¿no? Porque Adán y Eva pecaron. ¿Cómo puede ser posible? Fíjense ustedes qué es lo que ha hecho Dios, si se dan cuenta. A raíz del pecado de Adán y Eva, Dios ha comenzado una historia de salvación, ¿no? Les decía el otro día, una historia con esa promesa que hace Dios en el paraíso a Adán y a Eva, y con ese anuncio profético que le hace a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te destruirá, te pisará la cabeza, mientras tú intentes destruirlo a él, aceche su calcañar. Fíjense, ahí, digamos, es como el preludio, les decía, ¿no? Ahí se anuncia ya esta historia de salvación que empezará con Abraham. ¿Dónde empieza? Por eso les decía el otro día, esta historia de salvación empieza en el paraíso. Empieza en el pecado de Adán y Eva. Por eso San Agustín dirá, y nosotros cantamos esto en la vigilia pascual, una cosa que puede parecer, si uno no lo entiende, o si uno es un moralista, o lo que fuera, pobrecillo, etcétera, puede parecer una barbaridad. ¿Qué dice San Agustín? Feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Feliz culpa. Si no hubiera sido por el pecado de Adán, Cristo no nos hubiera rescatado. Feliz culpa que mereció tan grande Redentor. ¿Por qué? Lo dice San Pablo de otra manera, en una frase muy sencilla, que ahora se entiende mejor. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queridos hermanos, la fiesta de la ascensión del Señor es el don, digamos así, es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Fíjense ustedes, la respuesta de Dios, Dios que nos hizo un paraíso bellísimo, es una cosa impresionante, y que nosotros le hemos echado a perder todo con nuestro pecado, que nos hemos separado, porque Adán y Eva somos tú y yo, que tantas veces le creemos a la serpiente, que tantas veces negamos el amor de Dios, rompemos la comunión con Él y en consecuencia rompemos la comunión con el prójimo, que somos unos egoístas, que somos murmuradores como el pueblo de Israel. O sea, todo esto que hemos revisado o que hemos revivido en estas semanas, que somos nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre, ante esa soberbia, ante esa codicia, ante ese hombre que ha decretado su muerte, que decíamos el otro día, citando a Nietzsche, ante ese que es el hombre posmoderno, que vive de espaldas a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que se ha autoerigido Dios de su historia, y que Él dispone quién debe vivir y quién debe morir. Si este niño que está en la barriguita no lo quiero, lo mato. Yo soy Dios, yo dispongo si esta criatura vive o no. Y si este señor ya está un poco mayor y al Estado le cuesta mucho, yo dispongo. Hay que matarlo con la eutanasia, con el suicidio asistido. Me disfrazo, soy un lobo, me disfrazo de oveja, muerte digna, compasión, lo que quieran. Pero yo soy Dios, ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esta rebeldía, a esta murmuración, a este pecado del hombre que abunda en este mundo?
que abunda en este mundo, dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La respuesta de Dios, queridos hermanos y hermanas, atentos, la respuesta de Dios al pecado del hombre, ¿saben cuál es? Enviar a su Hijo al mundo, no solo para cargar con nuestros pecados, para perdonarlo, que esto ya nos hubiera bastado, no solamente para eso, sino enviar a su Hijo al mundo para hacerse uno de nosotros, para hacerse uno contigo y conmigo, que somos pecadores, que más allá de nuestras buenas intenciones, más allá de todas las excusas que nos podamos inventar, la realidad es que somos pecadores. Para hacerse uno con nosotros, ¿para qué? ¿Saben para qué? Para volvernos, ya no al paraíso, sino para llevarnos al cielo. Adán y Eva no estaban en el cielo. La respuesta de Dios al pecado del hombre no es perdonarlos y restablecer las cosas como estaban antes, volvemos todos al paraíso. No. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La respuesta de Dios al pecado del hombre es: mira cuánto te amo, que no solamente te perdono, que no solamente te voy a volver al paraíso, no, te voy a volver más arriba del paraíso, por decirlo de alguna manera. Te voy a llevar a un estado de vida superior al del paraíso. Te voy a llevar a vivir conmigo, a que seas uno conmigo por toda la eternidad. Esto es lo que estamos celebrando en la fiesta de la Ascensión. La naturaleza humana, el hombre, un hombre, queridos hermanos, un hombre que hoy día entra en el cielo, que ha entrado en el cielo, en la divinidad, un hombre que vive en Dios por toda la eternidad, el hombre y Dios, una sola carne, por toda la eternidad. Y no solamente eso, sino que a ese hombre le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El que tiene poder hoy día sobre todo cuanto existe se llama Jesús de Nazaret. Verdadero Dios, sí, pero también verdadero hombre. Y decíamos ayer y en estos días una cosa impresionante. Me alegro por Jesús. Aplausos, aplaudimos. Señor, te lo merecías. Pero ahí está la cuestión. Y esto es fundamental para poder celebrar la Ascensión. Y esto es fundamental para que podamos prepararnos para que Pentecostés, para que el Señor suscite en nosotros el acto de fe, ojalá, queridos hermanos, ojalá, porque yo sé que no es fácil creer esto. Esto uno puede pensar, son fábulas, sí, la doctrina linda, me encanta, bueno, la teología es estupenda, el magisterio es lindo, todo bello, pero estoy aquí fregado, ¿no? Fregado, yo en el fondo no creo en esto. Para creer hace falta, es un don de Dios. Pidámosle, esta es la manera de prepararnos para Pentecostés. Pidamos, Señor, concédeme la fe, la gracia de creer que efectivamente el Espíritu Santo va a descender y puede hacer esta obra en mí, una obra de la que hablaremos los próximos días. Esto es fundamental. Concédeme la gracia de creer esto, que Jesucristo efectivamente es el que sube hoy día, pero no, atentos, no sube solo. Por lo pronto ya Jesús no sube solo. ¿Qué le dice Jesús al buen ladrón? Te prometo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es una palabra, Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y dice toda la tradición de la Iglesia, ya sabemos que Jesucristo desciende al infierno. O sea, el infierno es el Sheol, es el lugar de los muertos. Desciende donde estaban Adán y Eva y donde estaba tantísima gente que nos ha precedido, que había precedido el nacimiento de Jesús, estaban en el lugar de los muertos esperando la resurrección, esperando a Jesús. Y por eso en Jesús se cumple también ese salmo que dice, subió, ascendió, llevando cautivos, Jesús ha descendido. Hay una tradición muy bonita, pero son tradiciones nada más, ¿no?, que dice que en Israel, y esto se ve, ¿no?, que dice que en el Gólgota, debajo del Gólgota, más abajo, ¿no?, porque hay muchas capas, ¿no?, con el tiempo, etcétera, etcétera, fue donde se enterró a Adán. Adán y Eva estaban enterrados ahí abajo. Y es muy bonito porque dice, es una tradición nada más, pero para transmitirnos un hecho más profundo, ¿no? Dice que de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que caía fue perforando la roca.
que es el Gólgota, es un cerrito de roca, ¿ya? Que fue perforando, hasta que llegó a lo profundo del Sheol, donde estaban enterrados Adán y Eva, y los resucitó. El contacto con la sangre de Cristo, el contacto con el amor de Dios derramado en la cruz, hizo posible. Y hay una capillita muy bonita, ahí al costadito de la, o sea, sí, entre, ¿cómo se llama? El cerrito el Gólgota, donde está Jesús, donde está la cruz todavía, y el Santo Sepulcro, ¿no? Ahí al costadito hay una capillita que hace referencia, digamos, a esta tradición. Pues bien, decíamos entonces, ¿cuál es la gran novedad? Por supuesto, la gran primera novedad es que Jesús sube al cielo, o sea, ya va a vivir no en un lugar, sino que es introducido en la divinidad, en la divinidad. Y por esto decíamos también en estos días, ¿no? Citando a San Agustín y a Juan Pablo II, decíamos esto, que era necesario que Jesús dejara este mundo, su presencia visible en la iglesia naciente, para poder estar de un modo invisible con la iglesia de todos los tiempos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el subir al cielo, es decir, el entrar a vivir en la divinidad, en Dios, atentos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando éramos así chiquititos, nos enseñaban el catecismo. Una de las primeras preguntas del catecismo, ¿dónde está Dios? Y nosotros que respondíamos, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Porque no hay nada, queridos hermanos, que limite la presencia de Dios. Y esto es Jesús que entra, Jesús de Nazaret, pasa ya no a habitar en este mundo material, no, sale de este mundo material, entra en la nube, en la divinidad, y empieza a vivir en Dios. La naturaleza humana, la divina ya vivía, la naturaleza humana empieza a vivir en Dios, y en consecuencia, esta naturaleza humana, fíjense ustedes, viviendo en Dios, puede estar en todas partes, y esa es la garantía de que se cumple la palabra de Jesús. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús puede estar con nosotros porque ha entrado en la divinidad, ha roto tiempo, ha roto espacio, no tiene límites, y esa es nuestra garantía. Por eso, fíjense ustedes, los apóstoles volvieron contentos a Jerusalén, volvieron contentos. Tendrían que haber vuelto tristes, ¿no es cierto? Tendrían que haber vuelto tristes. No es inusual. Muchas veces vemos en los aeropuertos, en los terrapuertos, como uno despide a un familiar entre sollozos, cuántos besos, cuántos abrazos, cuántas lágrimas cuando alguien se va de viaje, un viaje que puede ser más o menos largo, ¿no es cierto? Es normal que la separación, aunque sea muy temporal, de un ser querido, nos produzca cierta tristeza, Los apóstoles saben que esta separación no es una separación tan cortita, Lo ven a Jesús marcharse, ¿no? Lo ven a Jesús marcharse. Y curiosamente, como hemos escuchado en el Evangelio, volvieron contentos a Jerusalén y se pasaban los días en el templo alabando y bendiciendo al Señor. ¿Por qué los apóstoles pueden volver contentos y por qué no vuelven tristes? Como habían estado tristes cuando Jesús se les había perdido de vista después de la muerte. ¿Por qué los apóstoles vuelven contentos? Porque los apóstoles tienen presente esta promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ya les había dicho, lo hemos recordado esta semana pasada, me voy donde mi Padre. Y si supieran dónde me voy, se pondrían ustedes contentos, no se pondrían tristes. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy, y cuando les prepare la suya, vendré por ustedes y los llevaré conmigo. Es decir, son todas estas promesas de Jesús, pero sobre todo es esta experiencia de ver a Jesús efectivamente entrando en la gloria de Dios. Repito, la nube para los apóstoles es muy importante, entrando en la gloria de Dios, lo que testifica en el corazón de los apóstoles que Jesús no los deja solos. Y eso es lo mismo que significa para nosotros la fiesta de la Ascensión, queridos hermanos, que Jesús no nos ha dejado solos, que Jesús está con nosotros, que Él, gracias a que ha salido de este mundo, puede estar en este mundo.
Gracias a que no lo podemos ver visiblemente, podemos experimentar día a día su presencia en medio de nosotros. No lo podemos tocar con nuestras manos, no podemos tocar su cuerpo, digamos así, de carne, de materia, pero lo podemos tocar todos los días en la historia, todos los días. Si tenemos la gracia de ser un poquito humildes, si tenemos la gracia de bajar un poquitín la cabeza para mirar, porque Jesús es pequeño, es humilde, se manifiesta a los humildes, se manifiesta a los pobres, y es ahí en la humildad donde se reconoce la presencia y la acción de Jesucristo en nuestra vida, no en el orgullo, no en la petulancia, no en la exigencia, no en el sentirme superior a los demás. Ahí lamentablemente, ahí no encontramos al Señor, ahí no podemos experimentar a Dios, porque estamos alienados, estamos totalmente fuera de la verdad. La alegría entonces, queridos hermanos, es que entra la naturaleza humana al cielo, se sienta, o sea, entra a la divinidad, ya esta unión es eterna, pero además, y ya con esto termino, lo que dijimos ayer, y lo escucharemos en estos días, que Jesucristo, antes de subir al cielo a lo largo de esos 3 años de vida pública, fundó su iglesia. Y esta iglesia, que es su cuerpo, dice San Agustín, Jesucristo es la cabeza, bueno, lo dice San Pablo primero, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. San Agustín le llama el Cristo total, el Christus totus. Y entonces decíamos también esto en estos días, con la ascensión ha comenzado el parto escatológico, el parto escatológico. La cabeza ya entró en el cielo y esa cabeza es la que tira al resto del cuerpo. Y por eso de ahí nos viene la alegría, de ahí nos viene la esperanza. O sea, la alegría nuestra no es porque las cosas salgan como nosotros queremos o no. Esto lo hemos hablado muchas veces. Esto es absurdo, absurdo, absurdo. Pretender estar contentos cuando las cosas se desenvuelven como yo quiero, cuando me reconocen como yo quiero ser reconocido, cuando me saco buenas o malas notas. Eso es absurdo. La alegría del cristiano no nos viene de estas cosas. La alegría del cristiano nos viene de saber que nuestra cabeza ya entró en el cielo y que ahí estamos caminando. Eso es lo que vale la pena. ¿Qué más me da que en este mundo me consideren o no me consideren? ¿Qué más me da que me aplaudan o que me crucifiquen? Eso es totalmente nimio, es una nimiedad comparado con el don que Dios, dice San Pablo, ha reservado para aquellos que le aman, queridos hermanos. Esto es el sentido de nuestra vida, la fuente de nuestro gozo, de saber que estamos caminando al cielo, que el parto ha comenzado y que detrás de la cabeza viene el cuerpo, porque también lo dirá San Pablo, Cristo y la Iglesia son una sola carne, ya no somos dos, Él es el primogénito de muchos hermanos, y ahí donde está la cabeza, ahí caminará el cuerpo. Por eso le damos gracias al Señor por esta elección que ha hecho sobre nosotros y que el Señor nos conceda. Tal vez para algunos todo esto son cosas, demasiadas cosas en tan poco tiempo, pese que es una hora que estamos juntos. Bueno, paciencia, ahí está, lo tienes en tu Facebook, ahí lo puedes entrar, ir escuchándolo de a poquitos, ir meditándolo de a poquitos, llevarlo a la oración, y pedirle al Señor, Señor, ten compasión de mí. Tal vez soy como los apóstoles que no entiendo nada. Tal vez todo suena bonito, pero en mi vida cotidiana no lo veo. Cúrame esta ceguera del corazón. Cúrame, concédeme vivir con los ojos fijos en ti. Concédeme experimentar esta gracia, Señor, que tú me quieres dar en este Pentecostés. Ilumina mi entendimiento como el de los apóstoles. Tú sabes, Señor, que te amo, pero soy pobre. Soy tan frágil, ayúdame, Señor. Y terminamos como cada día. Todo esto ha sido posible gracias a María, mediadora de todas las gracias, aquella mujercita que el Señor eligió para entrar en este mundo y así poder llevarnos a nosotros al cielo. Por eso, juntos le decimos, alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Los espíritu. bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, entonces, si Dios quiere, hermanos, nos volvemos a ver esta tarde. A partir de las 7 ya nos vamos uniendo para comenzar la Santa Misa 7:15. Buenas tardes a todos.